en Capital Intereconomía. Son las 10 y 22 minutos de la mañana. En el Foro de la Inversión vamos a poner el foco en temáticas de largo plazo. Y hoy en una muy relacionada con el medio ambiente y que nos lleva a esta misma semana que se ha celebrado el Día Mundial de los Bosques por parte de Naciones Unidas. Fue el pasado 21 de marzo. Con la excusa, hoy vamos a poner el foco en una temática sostenible que tiene mucho de inversión en madera. Nos acompaña Lorenzo Coletti, que es Senior Sales Manager en Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Muy bien, gracias. ¿Por qué incorporar una temática de inversión a nuestra cartera? Mira, ha sido el Día Mundial de los Bosques hace 2 días, ayer del agua, y aquí estamos hablando de 2 materias primas que son fundamentales para la vida humana. Hemos utilizado la madera, el género humano, desde hace miles de años para una multitud de usos. Y la demanda de madera va aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque hay más población en la Tierra, hay un crecimiento económico y los usos de la madera son cada vez más diversos. Y al mismo tiempo tenemos una oferta que escasea por varias razones, por la deforestación, porque hay muchas áreas protegidas y hay que gestionarla de manera sostenible para que haya suficiente madera para todos. Pero para esto necesitamos muchas inversiones, ¿no? Con lo cual tiene sentido porque hay unos desequilibrios entre demanda y oferta muy relevantes y los usos de la madera van aumentando cada vez más. ¿Y tiene sentido en un contexto donde los precios de la energía siguen subiendo de forma importante? ¿Cómo les afecta este contexto inflacionista a esta materia prima? Mira, la madera siempre ha tenido una correlación positiva con la inflación. De hecho, suele tener un buen comportamiento cuando hay inflación y cuando hay también un ciclo económico, aunque sea ligeramente positivo. Y esto ha sido histórico, o sea, siempre hemos visto esto, con lo cual un contexto inflacionista es bueno normalmente para una materia prima que finalmente es verdad que es cíclica, con lo cual necesitamos cierta economía positiva para que tenga un buen comportamiento. Y de hecho ahora estamos viendo que muchos tipos de árboles a nivel global están teniendo los precios máximos de los últimos años. ¿Invertir en madera significa renunciar a la tecnología? Es distinto, es un tema distinto. Yo creo que necesitamos también tecnología aquí, pero quizás la tecnología tiene algo menos que ver con este tipo de inversión. Aquí hablamos de empresas, cuando invertimos en la madera, empresas cotizadas en distintas partes del mundo que se ocupan de gestionar bosques y forestas. Hablamos de empresas que tienen a veces millones de hectáreas en distintos países. Hablamos de empresas que se ocupan también de todos los derivados de la madera y aquí podemos encontrar, por ejemplo, todo lo que son productos para envasado. También la construcción es cada vez más relevante dentro de la madera. Se está utilizando cada vez más la madera para construir grandes edificios, incluso rascacielos. ¿Por qué? Porque el cemento armado pesa y hay muchas emisiones de CO2 para sacarlo, y la madera es el cemento armado por antonomasia. La madera, de hecho, tiene una parte de celulosa, que son las barras de acero, y la lignina, que es el hormigón. Con lo cual, tecnología debe haber algo para un desarrollo, pero es una inversión totalmente complementaria a la tecnología pura que conocemos hoy. ¿A través de qué estrategia de inversión nos podemos acercar a esta materia prima y a esta temática de largo plazo? Bueno, históricamente, siendo un activo real, ha sido el campo del capital riesgo, también del inmobiliario, pero nosotros en el año 2008 lanzamos una estrategia que se llama Pictet Timber, que significa madera, que invierten en empresas cotizadas, diversas, con lo cual tenemos empresas que están en Estados Unidos, nombres muy conocidos ahí, quizás menos al grande público, como puede ser Rayonier o Weyerhaeuser o Potlatch, que son gigantes en la gestión y son dueños de bosques y forestas.
Y creemos que es una manera muy buena para acercarse a un mundo que quizás a veces requiere grandes capitales para poder invertir directamente en un bosque o una foresta, pero que da mucha diversificación, porque aquí también tenemos, por ejemplo, inversión en empresas de productos de higiene, algo que está creciendo sobre todo en países emergentes. El mundo del papel, que está un poco en declive, pero que también tiene su importancia dentro del mundo de la madera. Con lo cual, una estrategia activa y en empresas cotizadas creemos que es la buena manera para entrar, además con un perfil de sostenibilidad muy alto. ¿Es un fondo concentrado o es un fondo muy diversificado? ¿Y regionalmente tienes posición más a una zona que a otra? Sí, mira, por un lado, Estados Unidos sigue estando un poco al frente de todo lo que es la madera, también la misma naturaleza geográfica, Norte de América más que Estados Unidos, hablamos también de Canadá aquí, es un fondo bastante concentrado porque es complicado encontrar empresas muy puras que se dedican al mundo de la madera. Con lo cual aquí nosotros invertimos en unas 45, 50 empresas a nivel global, incluyendo también países emergentes, porque Brasil, por ejemplo, tiene un papel importante dentro del mundo de la madera, sabemos las grandes forestas que tienen, están más conscientes con el tema de la biodiversidad, con lo cual ahí también encontramos empresas que son buenas. ¿Tiene más sesgo a grandes compañías o empresas de mediana y pequeña capitalización? Sí, eso, a diferencia de muchos de nuestros fondos temáticos que suelen tener medianas y grandes compañías, aquí encontramos entre medianas y pequeñas. De hecho, si miramos a las primeras 10 posiciones de la cartera, hay empresas que tienen una capitalización por debajo de los 10.000 millones, que para nosotros ya empieza a ser pequeña capitalización. ¿Por qué? Porque al final son empresas que a veces bastante regionales, que luego exportan a nivel global, pero que todavía no se han desarrollado tanto y donde creemos que puede haber mucho valor. De hecho, perdona que lo quería comentar antes, las valoraciones de este activo son todavía muy bajos. Estamos viendo otros sectores y otra industria también dentro de la inversión temática que normalmente tiene un premio respecto a la renta variable global, o sea que son ligeramente caras. Aquí, en cambio, es un sector claramente value, con mucho valor. 3 razones para invertir en madera, para incorporar dentro de todas las temáticas que hay la madera a nuestra cartera. Bueno, por un lado, creo que es importante el hecho que es una materia prima insustituible, con lo cual en el largo plazo vamos a seguir utilizando esta materia prima, que además es un sustituto a lo que hoy contamina, por ejemplo, el plástico, por ejemplo, en el tema de la construcción va a ser cada vez más relevante, con lo cual la utilización de madera va a ser fuerte. Las valoraciones son atractivas. Y luego en un contexto que creemos que va a ser todavía de inflación en los próximos años, aún más moderada de la que encontramos hoy, pero de inflación, es un activo que puede tener un buen papel dentro de las carteras de los inversores en renta variable. Claro, ¿e invertir en madera significa siempre invertir en sostenibilidad o desde Pictet tenéis un proceso de selección más exhaustivo para seleccionar empresas líderes de calidad, pero al mismo tiempo con un enfoque totalmente sostenible, con un ESG marcado? Sí, este fondo tiene la característica de ser artículo 9, eso significa dentro de la nueva regulación europea cumplir con unos estándares de ASG mucho más fuertes. De hecho, podemos considerar que es una inversión de impacto, porque al final lo que hace es tener un bajo impacto dentro de lo que es emisiones de CO2. La madera lo que hace es capturar y almacenar CO2, algo que no hacen otro tipo de inversiones. Por lo cual esto creemos que es básico y ahí es donde concentramos nuestras inversiones y además ayuda a algunos objetivos de las Naciones Unidas, como es la vida sobre la tierra, acción contra el clima y consumo responsable. Con lo cual, si miras todo lo que hace y lo que es el papel de la madera, sin duda es más estricto a nivel de exigencias de sostenibilidad. No, tiene una larga trayectoria. ¿Cuándo lanzasteis este fondo en Pictet? Pues mira, en un momento complicado, porque fue en septiembre de 2008 cuando cayó Lehman Brothers, con lo cual no fue el mejor momento,
pero son 15 años casi que cumplirá en septiembre, con una trayectoria muy buena y con un futuro que creemos que todavía más atractivo y muy bueno para este tipo de activos. Oye, cuando me hablas de trayectoria buena, no sé si tienes rentabilidades analizadas en los últimos 3, 5 años. 3.5 quizás al ser más value más que growth ha tenido un buen comportamiento, por ejemplo, el año pasado, pero en años anteriores ha sido ligeramente inferior a lo que es el índice de renta variable global, cuando todas las empresas más growth han tenido un muy buen comportamiento, con lo cual si pensamos que va a ser más un periodo de value más que growth, este es un fondo que puede cumplirlo mejor. Hablamos aquí de una rentabilidad similares a la renta variable global, pero ligeramente inferiores en los últimos 5 años. Fantástico. Pues Lorenzo Coletti desde Pictet Asset Management, muchísimas gracias por acompañarnos y por presentarnos esa estrategia. Gracias y a seguir trabajando. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Adiós, chao, chao. Adiós.